dice, no es que históricamente haya habido, en el momento que nació Jesús, un buey y un asno. No, eso, no, por lo menos históricamente, no está demostrado ni consta en ningún sitio. Pero, ¿por qué, dice el Papa, la Iglesia desde antiguo ha puesto el buey y el asno y va a continuar así? Porque ya la Iglesia vio desde los primeros tiempos cumplido en el nacimiento de Jesús una profecía de Isaías. Una profecía de Isaías que dice eso, dice, el buey reconoce a su amo y el asno el lugar de su dueño, va detrás de su dueño. Entonces, en cambio Israel no conoce al Señor, Israel no reconoce a su Dios. Esto es una profecía que está en la Biblia, que dice, en otras palabras, que el buey y el asno reconocen a sus dueños, están en el nacimiento al lado de su dueño, en cambio Israel no reconoce a Dios cuando viene a buscarlo. Que es lo que dirá después San Juan en el prólogo de su Evangelio, que dice San Juan, vino a los suyos y los suyos no le recibieron, ¿no? Entonces el Papa, en el libro, dice así, dice, al final, ante Dios, ¿no es cierto?, muchas veces los hombres somos como bueyes y asnos, ¿no? Somos burritos, no nos damos cuenta que Dios está en medio de nosotros, que Dios nos ama, que se ha hecho hombre, que ha venido a salvarnos, y vivimos como si Dios no existiera. Somos como burritos y queremos sacar adelante nuestra vida nosotros solos, en nuestro esfuerzo, en nuestra inteligencia, y no tomamos en cuenta a Dios que quiere hacer maravillas en nosotros, como burritos. Es increíble. Monseñor, hay una cosa que nos cascabelea siempre, y hace un momento conversábamos. La Biblia, sobre todo lo que es el Antiguo Testamento, ¿puede considerarse como un libro histórico o tan solo referencial? ¿Cómo de... Buena pregunta. Sí, porque, por ejemplo, gente de mi edad que más o menos lee y conoce la Biblia, piensa que realmente es el libro de historia y pasó tal cual, y muchas veces no lo interpreta como algo figurativo, ni se toma la molestia de leer la parte de abajo donde hay la explicación, ¿no? Sino es un libro de historia del Perú o historia general donde relata y tal cual pasó, tal cual sucedió. Entonces, yo creo también que eso debe tener un significado, una explicación que los sacerdotes nos deben hacer llegar, ¿no? Para no estar, digamos, tomándolo al pie de la letra de cosas que tal vez quieran decirnos otra cosa, ¿no? Sí, muy buena pregunta. Ciertamente, aquí entramos en un terreno interesante, porque ciertamente las Escrituras son libros históricos en el sentido de que en su conjunto nos transmiten una parte de la historia de salvación, pero no son libros históricos entendidos como una cronología exacta en fechas, años y personajes de los hechos ocurridos, ¿no? Creo que alguna vez lo conversamos también en este programa. Por ejemplo, el libro de Job, que todos conocemos, la paciencia de Job. No, históricamente no es que haya existido un señor que se llamó Job, que tenía no sé cuántos hijos, no sé cuántas hijas, que se le cayó todo. No. Job es una obra de teatro. Es una obra de teatro que responde a una época en la vida del pueblo de Israel que se llama la literatura que podríamos llamar hoy día entre nosotros, algo así como la literatura de protesta. Cuando el pueblo de Israel comienza a descubrir que no siempre a todo el que se porta bien le va todo bien y al que se porta mal le va todo mal, sino que muchas veces al que trata de agradar a Dios, las cosas humanamente no le salen como él espera. Job es un caso clarísimo, ¿no? Que un hombre que cumplía toda la ley de Dios, un hombre piadoso, que se le mueren los hijos, pierde el ganado y termina él mismo todo llagado en una enfermedad terrible. Entonces, por ejemplo, Job es una obra de teatro. Entonces, no es que existió un señor que se llamó Job que le pasó. Pero, sin embargo, en ese sentido no es histórico. Pero, sin embargo, sí es histórico. ¿En qué sentido? En que ciertamente Job existe. ¿Y quién es Job? Pues todo aquel que se fía de Dios, que se abandona de Dios, y en que aunque a lo largo de su vida, en distintos momentos, le toque pasar por etapas difíciles, al final, como sucedió con Job, Dios termina sacando la cara por él y Job termina feliz y contento.
porque Dios lo termina bendiciendo. Entonces, este es el aspecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de los evangelios, ciertamente Jesús nace de una virgen, esto es histórico. La Virgen María era virgen antes del parto, en el parto y después del parto, eso es histórico, ¿no es así? Ciertamente Jesús, digamos, hace milagros, ¿sí? Abre los ojos a los cielos, etc. Ahora, que exactamente los, digamos así, los haya abierto ese día concreto, eso no se puede saber, ¿no es cierto? Cronológicamente las fechas, no se pueden saber. No se puede saber. Pero lo que yo sí sé, monseñor, es que yo tengo que ir a una pausa. Muy bien. Entonces voy a tener que dejarlo un momentito y con ustedes, amigos televidentes, en unos segundos nos reencontramos. Permiso. Amigos televidentes, de regreso y muy rápido porque las entrevistas con Monseñor se nos van como el agua entre los dedos. Monseñor, antes de ir a la pausa, usted nos estaba precisando que el Antiguo Testamento en especial no podía ser en estricto un libro de historia. Y eso me da a mí pie a pedirle que nos explique cómo es que son 4 evangelistas, ¿no? Marcos, Lucas, Juan y Mateo. A veces hay diferencia en algunos hechos de un evangelio al otro. Entonces la pregunta es, claro, no habían computadoras en ese entonces para pasarse un correo o un mensaje de texto y ponerse de acuerdo. Entonces, a veces nosotros no sabemos a quién creer, entre comillas, o a quién seguir. Sí, ciertamente, como decíamos entonces, en general las Escrituras, también el Nuevo Testamento, no pretenden ser un libro de historia, como podríamos ser el libro de historia para Rubén Vargas Ugarte, o libros de historia o artículos de historia de nuestro querido doctor Eusebio Quirós, ¿no? Que todos conocemos y queremos tanto, ¿no? Nos transmiten hechos reales en su mayoría, ¿no es cierto? Otras veces usan géneros literarios como el midrash, un cuento, una obra de teatro, etcétera, etcétera, pero el contenido profundo es un contenido real, ¿no? Pero también al mismo tiempo están llenos de simbología, sobre todo algunos autores más que otros, ¿no? En el caso concreto de los evangelios, es interesante como ejemplo, ¿no? Los evangelios fueron escritos mucho después de la muerte de Jesús, mucho después de la muerte de Jesús. ¿Cómo se originan los evangelios? ¿No? Los evangelios no es que un señor se sienta y dice, bueno, voy a escribir un evangelio de la P a la PA, digamos, ¿no? Los evangelios se originan en base fundamentalmente a 2 fuentes. Una que los especialistas le llaman la fuente Q, que no ha llegado hasta nosotros. Y otro, unos dichos de Jesús que se iban pasando de boca en boca, desde los apóstoles que estuvieron con él, se han ido pasando de boca en boca, ¿no? Entonces... Perdón, monseñor, sí. ¿Qué es la fuente Q? Disculpe mi ignorancia. La fuente Q sería la primera transcripción de alguna de las predicaciones de Jesús. Correcto. Que dio origen al primer evangelio de Mateo, que es el más antiguo, pero que también se perdió. El que nos ha llegado a nosotros, más antiguo de los escritos, es el que nos ha llegado escrito es el de Marcos. Correcto. Luego Mateo, luego Lucas y al final Juan. Los 3 primeros, Mateo, Marcos y Lucas, se llaman los evangelios sinópticos. El evangelio de Juan siempre se llama el evangelio de Juan. El evangelio de Juan se escribió mucho después. Juan murió ya anciano.
Se escribió mucho después y es un evangelio mucho más elaborado teológicamente. Ya se nota un desarrollo teológico en la comprensión del misterio de Jesús. De los 3 evangelios, Mateo es el famoso Leví, el publicano, ¿no es cierto?, que a quien Jesús buscó y le dijo: hoy día quiero ir a comer a tu casa, ¿no es cierto? Es uno de los primeros discípulos apóstoles del Señor, ¿no es cierto? Luego está Marcos, que cuando Jesús vivió, o sea, Mateo conoció personalmente a Jesús. Marcos seguramente también conoció a Jesús, pero era muy jovencito, muy jovencito. Después Marcos será compañero de misión de San Pablo, y cuenta los Hechos de los Apóstoles, el primer viaje de San Pablo con Bernabé. Los acompaña este chiquillo llamado Marcos, que a mitad de misión entra un poco, digamos así, añora su casa, añora a la mamá y lo tiene que mandar de regreso. Es interesantísimo conocer los primeros años de la historia. Cuando luego Pablo y Bernabé terminan su primera misión, su primera gira misionera, y vuelven y tienen que salir la segunda vez, Bernabé quiere llevar a Marco y Pablo dice: no, ya Marco no viene porque es muy jovencito, y luego se pone en crisis. Entonces decidieron separarse y Bernabé sale de misión con este chiquillo Marcos, y Pablo va con otro compañero, con Silas, si no me equivoco, a otro lugar, ¿no? Entonces, retomamos, ¿no? El Evangelio de Marcos se dice que sobre todo nos transmite la predicación de Pedro, que Pedro había escuchado al maestro. Claro, Jesús no escribió nada, no dejó nada escrito. Inicialmente la transmisión es oral, de boca en boca, y alguno que había tomado nota de algunas cositas, como decimos los dichos de Jesús. Marco, sobre todo, nos transmite la predicación de Pedro. Mateo nos transmite la predicación, Mateo era un judío, la predicación a los judíos, Marco la predicación a los paganos. Interesante, por eso hay ciertos cambios también en los términos. Luego, Juan ya hemos dicho, y nos queda Lucas. Lucas es el evangelio, Lucas es griego, Lucas no conoció a Jesús. Es griego. Es griego. ¿Y los otros 3? Judíos. Entonces Lucas no conoció a Jesús, pero es un griego convertido al cristianismo que decide, lo dice, Lucas es el mismo autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, ojo, y él relata en los Hechos de los Apóstoles que su evangelio, para escribir su evangelio, hizo una investigación profunda sobre algunos temas que él consideraba que no estaban del todo claros. En esa investigación, la Iglesia desde los inicios siempre ha considerado que la fuente de Lucas es la Virgen María. Por eso es que Lucas tiene los evangelios de la infancia más desarrollados que nadie, ¿no? Entonces, leer a Lucas es escuchar a la Virgen María, que nos va relatando cómo concibe a Jesús, cómo lo da a luz, cómo va creciendo ese niño, cuidada por él, etcétera, etcétera, ¿no? Realmente, podríamos decir que es el evangelio que a uno más consuelo maternal puede darle. Claro, sí. Por ejemplo, este día de Navidad, contemplar el nacimiento de Jesús, sus primeros años a través de los ojos de María, no sé, yo también a contemplar a la Virgen María. Yo qué pensaría esta chica, era muy jovencita, ¿no? Cuando le daba de lactar a Jesús, saber que ella sabía que ese niño, si alguien lo sabía era ella, que lo había concebido sin concurso de varón, sabía que ese niño era el Hijo de Dios y sabía que estaba amamantando al Hijo de Dios, que su leche se convertiría en sangre divina, una cosa impresionante, ¿no? Pero y por eso Lucas destaca muy bien esto. La Virgen María contemplaba, pero no entendía todo, no tenía por qué entenderlo. Y entonces dice, guardaba estas cosas en su corazón, esperando entenderlas más adelante. El Papa en esta Navidad nos ha invitado también a nosotros a guardar en nuestro corazón tantas veces que nos pasan cosas que no terminamos de comprender, que en lugar de rebelarnos, en lugar de fastidiarnos, sepamos confiar en Dios y guardar las cosas al corazón, porque en su momento, cuando uno confía en Dios, se apoya en Dios, entonces poco a poco todo se va aclarando. Tantas veces somos impacientes, ¿no? Tantas veces nos molestamos con Dios porque no hace las cosas como nosotros queremos. En cambio, la Virgen María sabía guardar, meditar y reflexionar. Y si me permite una última cosita también, entonces dice el Papa, muy interesante, dice, queda claro que la Virgen María no era una mujer puro sentimiento, no era una sentimentalista. No es que se emocionaba y lloraba, no. La Virgen María
meditaba y guardaba cosas de su corazón. Era una mujer que supo unir, como buena mujer, supo unir la fe, el corazón y la razón, muy importante. Para ser un buen cristiano no es un sentimentalista, un buen cristiano tampoco es un racionalista, un buen cristiano es uno que sabe unir fe y razón, que sabe usar la razón para entender su fe y que sabe pasar a la fe cuando la razón hay cosas que no las entiende. Sí, perdone. Sí, perdón, hijita, y también, monseñor, solamente para redondear esta idea, y me parece justo y necesario, alguna vez creo que ya le hice la pregunta respecto a San José, que usted me dijo que era el número uno de los santos, pero no recuerdo el por qué era el número uno de los santos. Bueno, yo le preguntaría a ¿usted qué haría si su esposa llega embarazada y le dice, no, es que el ángel me ha dicho? Un poco difícil, ¿no? Ya no tendría báculo, tendría escopeta, ¿no? Pero... Claro. Entonces, ciertamente lo dice la Escritura, lo dice justamente. ¿Qué dice el Evangelio? Lo vimos hace un tiempo en un programa, ¿no? Cuando, o sea, la Virgen María estaba desposada